Querido amigo, lo dejo eh, con sus asistentes para iniciar esta charla importante en el tema que ya hemos señalado. Gracias, estimado Sergio, por su introducción. Tal como usted mencionó, este es parte de un ciclo de charlas del Centro Social y Cultural Carlos de los Santos Segura, con los cuales este centro quiere llegar a la comunidad completa de Chillán y, si fuese posible también, dado que este va a ser grabado y va a salir en YouTube, para que otras personas también fuera de Chillán lo puedan ver. Yo lo he denominado bases o mecanismos neuroendocrinos del apetito y la saciedad, porque esa es la base cuando hay un desequilibrio en la cantidad de grasa que hay en el cuerpo. Y esta nace de una idea de que la obesidad en alguna manera tiene efectos no solamente a nivel cardiovascular o del tejido adiposo, sino que también en el cerebro. Y tal como se menciona allí, los cerebros de adultos de mediana edad, como estamos nosotros ahora, pueden estar envejeciendo prematuramente si tienen obesidad. Es decir, hay un riesgo importante que muchas veces no se toma en cuenta. Se ha visto a través de mecanismos como resonancia magnética nuclear que las personas obesas tienen un volumen cerebral más pequeño que las personas normales. Entonces, eso significa que hay un peligro que va más allá de lo que nosotros podríamos esperar. Como se dice allí, el envejecimiento, la disminución del flujo sanguíneo y enfermedades como el Alzheimer pueden también conducir a un cerebro más pequeño. De tal forma entonces que si tomamos en cuenta que el sobrepeso y la obesidad tienen repercusión en el cerebro, los tratamientos incluso para algunas alteraciones mentales, podríamos decir como la depresión, se necesitan tratamientos más profundos y más largos para poder llegar a equilibrar esas situaciones. Por el otro lado, tenemos que entender de que muchos alimentos más bien pueden ser utilizados como una forma de compensación a estos estados de depresión. De tal forma de que muchas veces cuando uno se siente bajoneado, para sentirse mejor, lo más probable es que recurra a alimentos que, por otro lado, pueden ser muy ricos en grasa. De tal forma entonces que experimentalmente se ha observado también, por lo menos en ratones, que la absorción de ciertas grasas tiene un impacto directo en las vías de señalización cerebral que incluyen el desarrollo de la depresión. De allí que hay un riesgo fundamental en esto. De tal forma de que uno podría preguntarse entonces, ¿cómo se relaciona la obesidad con el cerebro? ¿En qué áreas cerebrales se produciría esa relación? ¿Y cómo responden las neuronas a esos estímulos? Y yo quiero entonces desarrollar 4 mensajes conceptuales para que ustedes después lo mastiquen, ya que estamos hablando de alimentación, ¿no es cierto? Piensen un poco acerca de ello. En primer lugar, la importancia que tiene la cantidad de tejido adiposo en la biología humana, visto desde la antropología y la evolución. Cómo este control neuroendocrino de la cantidad de energía que se almacena en el tejido adiposo y tener presente que muchas de estas vías nerviosas que controlan el apetito y la saciedad son aquellas que también están involucradas en la adicción a las drogas. De allí que uno podría decir que la alimentación es parte de un proceso similar a estimularse con drogas. Y finalmente, como una especie de vista de los trabajos que hemos realizado nosotros en el laboratorio, hay un fenómeno de reprogramación que ocurre durante la preñez, el embarazo de la mujer, que puede tener consecuencias en la cantidad de tejido adiposo de su descendencia. Para ver
¿Cómo nace este concepto antropológico del valor de la grasa en el humano? Yo he colocado esta diapositiva en la cual se muestra lo que se conoce desde muy antiguo. Imagínense que tiene esta estatuilla 20.000 a 25.000 años antes de Cristo y que se le conoce como la Venus de Willendorf, que fue el lugar donde se encontró en Alemania, y que se conoce también como la diosa de la fertilidad. Lo sorprendente de esta figura es la cantidad de tejido que se observa en ciertas partes, ¿no es cierto?, de la figura, tanto a nivel pectoral, ¿no es cierto?, como a nivel de los muslos y del abdomen. Es decir, allí hay un concepto, ¿no es cierto?, de grasa en una diosa que es de la fertilidad. O sea, uno puede asociar la grasa a la fertilidad. De hecho, el hombre primitivo asociaba la fertilidad de la hembra con la cantidad de grasa que ésta presentaba. No tenía otra forma de asegurarse de que esta hembra podía ser la madre de sus hijos. Es decir, el primer factor importante para él, para reconocer que la madre potencial de su hijo tenía que ser o tenía que tener una cierta cantidad de grasa. Y a través de la historia también hemos visto que la cantidad de grasa se ha asociado a la belleza. Y desde el punto de vista reproductivo, la cantidad de grasa es tremendamente importante. En la hembra humana se ha calculado que por lo menos debe depositar 50.000 calorías en forma de grasa para poder mantener una preñez. Y por otro lado, el inicio de los ciclos reproductivos, en la niñita, ella debe alcanzar alrededor de 37 kilos para que se inicie la pubertad. Entonces, tiene que acumular una cierta cantidad de grasa para que se inicie la pubertad. Y al lado derecho de la proyección, ustedes pueden ver qué es lo que ocurre en la edad de inicio de la menarquia, que antecede a la pubertad, entre diferentes grupos de niñitas, y se puede dar cuenta uno que las bailarinas de ballet, que consumen harta energía, se retrasa la menarquia y también podríamos esperar entonces que se retrase la pubertad. ¿Por qué? Porque no logran alcanzar este umbral de los 37 kilos como mínimo para que se inicie la pubertad. De hecho, ¿no es cierto?, a lo largo de los años se ha observado que la edad de inicio de la pubertad en la especie humana ha ido disminuyendo con el tiempo, pero eso en parte se explica porque a menor edad se alcanza ese peso que ustedes tienen allí como un factor que determina el inicio de la pubertad. Y la pubertad, ¿no es cierto?, es cuando la niñita inicia sus ciclos menstruales. De hecho, uno podría considerar que el mundo moderno ha evolucionado con una capacidad increíble para adaptarse al medio ambiente, pero que este medio ambiente ha ido cambiando y se ha transformado en un ambiente nutricional obesogénico. Es una novedad evolutiva en relación a la fisiología y metabolismo de la especie humana. Pero eso se ha ido formando a través de miles de años de procesos selectivos que permiten entonces de que el humano se pueda enfrentar, como en el pasado, a ambientes de poca alimentación, como es actualmente, a ambientes con alta alimentación. Hay extremos, por supuesto. La situación actual es verdaderamente dramática. Tengo aquí una diapositiva de una noticia que salió hace bastantes años atrás que muestra precisamente que el Estado se preocupa de eso y una pareja que eran obesos y cuyo hijo ya a los 12 años superaba los 100 kilos, el Estado le quitó la custodia de ellos para que no siguiera engordando. La OMS ha alertado que la obesidad es un problema mundial y por eso que podemos caracterizar
que la obesidad es otra pandemia. Y si ustedes miran allí en la parte inferior de la diapositiva, el lado derecho, cuando se habla de obesidad en adultos de más de 20 años, Chile ocupa el tercer lugar entre los países de América Latina. En el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, ocupa el segundo lugar. De hecho, a nivel poblacional, en este momento Chile ocupa prácticamente el segundo lugar de obesidad del mundo. El primer lugar lo tiene México, después tiene Chile y en tercer lugar Estados Unidos. Eso nos muestra entonces el impacto que ha tenido en el último tiempo esta verdadera pandemia que nos ubica entonces a nivel mundial en porcentaje de personas obesas. Esta es una diapositiva relativamente antigua porque habla allí de que según la OMS, 2,8 millones de personas mueren al año por causa de la obesidad y que 1,5 mil millones de personas, es decir, prácticamente lo que es la población total de China en este momento, tendrían sobrepeso el año 2015. Pero ya estamos 7 años más tarde, de tal forma que es probable que ese número ya se haya quedado corto. Y según la Federación Internacional de Diabetes, la incidencia de diabetes tipo 2, que está relacionada con la obesidad, va a seguir aumentando y va a sobrepasar este síndrome los 400 billones de personas el año 2030. Fíjense entonces el impacto de las cifras que tiene tanto la obesidad por un lado y lo que es paralelo, que es la diabetes tipo 2. Para ello tenemos que tener claro de que la energía que se transforma en grasa depende de un equilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. Cuando la ingesta calórica a través de la alimentación en esta balanza se inclina más, eso significa que el porcentaje de grasa corporal aumenta. Y esa energía se gasta normalmente en metabolismo, en conservar la temperatura corporal, en el crecimiento, en la reproducción, en la lactancia y en el ejercicio. Y si uno quisiera caracterizar cuál es lo que es el metabolismo basal, uno puede calcular a través de diferentes fórmulas que en un hombre, por ejemplo, de 75 kilos de peso, 1,75 m de altura y que tiene 45 años, solamente para el metabolismo basal, es decir, en condiciones de reposo absoluto, va a necesitar 1.500 calorías al día. Eso significa de que todo el exceso de calorías que nosotros podamos ingerir durante el día nos van a servir para esas otras actividades que demandan un gasto energético, pero que no lo es mucho. No es mucho. De tal forma entonces de que uno podría considerar que a lo mejor en una persona normal, no más allá de 2.000 a 2.200 calorías por día sería más que suficiente. Y yo tengo aquí una tablita, discúlpeme que a lo mejor me voy, una tablita que muestra que, por ejemplo, si yo me tomo una cerveza o como 30 gramos de chocolate, para poder gastar la energía que va en esa cerveza o en esa barrita de chocolate, yo tendría que caminar 33 minutos. Si me tomo un whisky o me tomo un pisco sour, para gastar esa energía, yo tendría que andar 40 minutos en una bicicleta rápida. Si me como un Berlín o me como un Big Mac, tendría que tener 30 minutos de trote a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Es decir, la cantidad de energía que yo gasto en actividades diarias es muy baja. Y muchas veces uno tiende a pensar de que no, si no importa que yo me coma una empanada, porque igual con un partido de tenis a lo mejor
lo logro equiparar. Pero todo lo otro en exceso, porque no nos vamos a comer una empanada, nos vamos a comer 2 o 3, y a eso le vamos a agregar a lo mejor un vaso de vino o un pedazo de longaniza, y por lo tanto ya estamos aumentando el número de calorías que no vamos a poder equilibrar con trabajo o con ejercicio. Entonces, discúlpame que me desordené ahí un poco. Entonces tenemos que pensar que cualquier cantidad de energía en exceso de ese equilibrio lo vamos a almacenar como grasa. El tejido adiposo constituye la mayor reserva energética del organismo. Y ahí tengo un cálculo. Por ejemplo, en humanos se ha calculado que un adulto con 15 kilos de grasa, es decir, si alguien, su peso normal debiera ser 70 kilos y pesa 85 kilos, tiene 110.000 kilocalorías de reserva energética. Eso significa de que podría estar 2 meses sin comer nada para que pueda él gastar esas calorías que tiene acumulada como grasa. Es tan importante este asunto del equilibrio que si uno se come una manzana, el símbolo más clásico de algo saludable, si uno se come una manzana en exceso del equilibrio energético por un periodo de 25 años, puede ahorrar un equivalente a 55 kilos de grasa. Fíjense ustedes lo impresionante que puede ser esta relación que hay entre ingesta calórica y gasto energético. Lo importante entonces es tratar de mantener ese equilibrio. De tal forma entonces que si uno está efectivamente con sobrepeso o ya es definitivamente obeso, se acepta por los especialistas que para obtener una reducción de 1 kilo de peso a la semana, debiera programarse un déficit calórico de 7.780 kilocalorías a la semana. Es decir, si se pretende una disminución de peso de 1 kilo a la semana, debería haber por lo menos un déficit de 1.100 calorías al día. ¿Ya? O sea, deberíamos dejar de comer una empanada, ¿no es cierto?, y un Big Mac, por lo menos al día. De allí entonces que en este equilibrio tenemos que ver la regulación de la ingesta y el apetito, y para ello yo me voy a dividir entre lo que se llama control no homeostático y el control homeostático. La homeostasis es un concepto que se acuñó hace más de 100 años atrás y que implica equilibrio, ¿ya? De tal forma que hay un equilibrio que no es homeostático y hay un equilibrio que es homeostático. Vamos a hablar primero del control no homeostático. ¿Por qué razón? Porque el comer genera placer. Entonces hay mecanismos neurobiológicos que están relacionados con lo que se conoce como la teoría de los incentivos, en la búsqueda del placer. Y esta teoría de los incentivos contempla 2 componentes, que en inglés se denominan liking y wanting. Liking, que vendría a ser el equivalente a gustar, de gustar algo, y wanting, que significa querer algo, querer comer. Estos procesos se relacionan con un fenómeno que es la motivación. La motivación es la primera parte de la alimentación. Y para que exista motivación, debe haber recompensa. ¿Cómo se activan estos procesos? Como ya les dije, se relacionan en 2 fenómenos que ocurren en forma simultánea. El liking, del gustar, y el wanting, que es del querer.
¿Qué es lo que es wanting? Es un componente motivacional o el reflejo de la búsqueda de una recompensa. ¿Y cómo se relaciona con esto? Dice, se puede manifestar como un apetito aumentado, lo que se conoce como antojos, y otros comportamientos asociados a un aumento en la motivación para obtener comida. No es un placer, es menos intuitivo. Y el liking, que es el gustar, refleja la experiencia inmediata o la anticipación al placer a partir de la estimulación sensorial de comer un alimento. Es decir, el alimento tiene un valor hedónico. Y ese valor hedónico está relacionado con el placer y la recompensa. Como podría ser que a uno le guste comer papas fritas frente a cualquier otro, por el placer hedónico que da el comer las papas fritas. Y aquí me gustaría detenerme un minutito para poder definir lo que es hedonismo. El hedonismo es una persecución o devoción por el placer, especialmente aquel que involucra los sentidos. Y tiene un componente filosófico, que es una doctrina ética que sostiene que solo lo que es placentero o lo que tiene consecuencias placenteras es intrínsecamente bueno. Y por otro lado, hay un concepto psicológico, que es una doctrina que sostiene que la conducta es motivada por el deseo del placer y evitar el dolor. Y aquí es donde entramos entonces a este sistema nervioso neuroendocrino, donde hay una región del cerebro que se llama núcleo accumbens. Y a este núcleo accumbens llegan neuronas que secretan un neurotransmisor que se denomina dopamina. Y la dopamina se libera en esta región, generando entonces placer. Y el placer, ¿no es cierto?, es para actuar como recompensa, porque la respuesta final y fundamental es la recompensa. ¿Y cuál es el intermediario de este fenómeno de placer que uno busca? Es este neurotransmisor que se denomina dopamina. Y muchos lo han llamado el neurotransmisor del placer, así como otros neurotransmisores que también se involucran con el placer. Pero lo interesante de este fenómeno es que la cocaína también, al igual que los alimentos, aumenta la concentración y secreción de dopamina en esa región del núcleo accumbens. De tal forma entonces que tanto la alimentación como las drogas de adicción generan placer porque activan, ¿no es cierto?, la dopamina en esa zona del cerebro. Veamos entonces este correlato con la adicción a las drogas. Todas las sustancias adictivas tienen en común su capacidad de provocar un aumento de los niveles de dopamina, especialmente, como lo mencionaba, en el núcleo accumbens. Estimulantes como la cocaína o la anfetamina producen sus efectos actuando directamente sobre las neuronas dopaminérgicas. Y el sistema dopaminérgico de la recompensa está constituido por vías que tienen su origen en otra región del cerebro que se llama área tegmental ventral. Y que se proyectan, o sea, las fibras llegan a diferentes regiones del sistema límbico. Y entre esta estructura del sistema límbico se destaca lo que yo mencionaba recién, el núcleo accumbens, que es el núcleo de la recompensa por excelencia. Todas estas regiones, más otras que no menciono, pero que están allí en la diapositiva, son esenciales en el proceso adictivo. Entonces, durante el proceso de consumo de sustancia adictiva, la hiperactividad dopaminérgica en estas regiones puede significar, sobre todo en individuos vulnerables, el inicio del proceso de adicción.
Por eso que es tan peligroso, ¿no es cierto?, que alguien simplemente por ver qué es lo que sucede administrándose una droga, puede llegar, ¿no es cierto?, a hacerse adicto a ella. Entonces, estas sustancias adictivas se comportan de manera similar a las recompensas naturales. ¿Cuál es una de ellas? La comida, la bebida para los alcohólicos, el sexo o las relaciones sociales. Todas producen placer desde la perspectiva conductual y desde el punto de vista neurobiológico actúan exactamente sobre los mismos mecanismos neuronales. No obstante ello, aunque el sustrato es el mismo, hay una diferencia fundamental entre las recompensas naturales, es decir, de la comida, la bebida o el sexo, y las drogas de abuso. ¿Por qué? Porque las recompensas naturales van a producir, una vez que se consumen, el efecto de saciedad. O sea, si yo comí por placer, igual voy a tener saciedad. Por lo tanto, una vez que está satisfecho el deseo o la necesidad de consumo de recompensas naturales, va a disminuir la liberación de dopamina. Y al disminuir la liberación de dopamina, ya no tengo el mismo placer y no tengo la recompensa. Y esto está claro, no sé si claramente para ustedes, pero está claro ahí en esta diapositiva que la saqué del Instituto Nacional de Abuso de las Drogas del Ministerio de Salud de Estados Unidos, donde muestra precisamente el paralelo que hay entre los dos procesos, al comer y al consumir cocaína. En ambos casos se libera dopamina y en ambos casos, ¿no es cierto?, ese fenómeno que es relativamente pequeño en el caso del comer, por eso que ven ustedes unos circulitos de color café claro, pero que es inmediatamente muy alto cuando hay cocaína. Por eso que se produce ese fenómeno de seguir consumiendo cocaína. ¿Y qué dice ahí debajo de esa imagen del cerebro? Estos circuitos cerebrales son importantes para las recompensas naturales como la comida, la música y la actividad sexual. ¿Cuál es el control homeostático? El control homeostático es relativamente, diría yo, bastante conocido porque todo el mundo quiere entender cómo se produce el hambre, el apetito, ¿no es cierto?, y la saciedad. Hay experimentos muy antiguos como el que se muestra en esta diapositiva, en el cual a través de diferentes electrodos se lesionaban algunas regiones del hipotálamo. Y cuando se lesionaba esa región, que allí se muestra al lado izquierdo de la pantalla, que es el núcleo ventromedial, y se le colocaba alimento a este gatito nunca se saciaba. Seguía comiendo, 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 es decir, tenía un apetito voraz. Por el contrario, si se lesionaba otra zona del hipotálamo, lo que se conoce como núcleos dorsomediales o del hipotálamo lateral, el mismo gatito, si se le presentaba el alimento, no comía. O sea, había perdido el apetito. De allí que se habla entonces de centros del apetito y de centros de la saciedad. Ahora está claro de que hay una serie de péptidos que estimulan o inhiben, ¿no es cierto?, estimulan el apetito o inhiben el apetito. Y se conocen como orexígenos o anorexígenos. Y allí hay una serie de ellos, no me voy a detener a nombrarlos cada uno de ellos, pero ustedes pueden ver que hay una especie de balanza entre aquellos que estimulan el apetito y aquellos que inhiben el apetito. Lo interesante de este fenómeno es la cantidad de péptidos que están involucrados en este proceso. No es uno, ni dos, son muchos, e interactúan entre sí, de tal forma que eso hace lo complejo, ¿no es cierto?, de tratar de regular farmacológicamente, agregando algunos de estos péptidos o evitando el efecto de algunos de estos péptidos en el control del peso corporal. Es prácticamente muy difícil de poder hacerlo, por eso que hay que basarse
en el principio básico del equilibrio. Tanto como, tanto debo gastar en energía. Y aquí vemos precisamente que hay señales que provienen de la periferia, como puede ser del tubo digestivo, como puede ser del estómago, como puede ser del tejido adiposo, como puede ser del páncreas a través de la insulina, y estas señales llegan al hipotálamo y actúan o inhiben cualquiera de estas neuronas anorexigénicas u orexigénicas, de tal forma de que se produce entonces esta relación de equilibrio entre la ingesta de alimentos y el gasto energético. Si hay cualquier alteración en ellas, por supuesto que inmediatamente podemos tener tanto un exceso de gasto energético o, como se puede dar en algunos casos, con la anorexia, ¿no es cierto?, donde las personas prácticamente no comen nada. Entonces ahí tenemos una lista de estos péptidos que están ya sea a nivel central como a nivel periférico. Es decir, pueden ir desde los diferentes órganos, sobre todo que están en la cavidad abdominal y que van a llegar al cerebro a través de la sangre, pero que también se sintetizan en el cerebro. Y aquí, en este esquema, trato de hacer un resumen de estos dos componentes de la conducta hedónica y de la conducta homeostática. En el lado izquierdo de la pantalla, ya ustedes pueden ver que hay un equilibrio entre estas dos conductas. Y eso significa entonces de que está equilibrado también el hambre y la saciedad. En la parte de abajo, en los cuadraditos, dice hunger, hambre, y al lado derecho, en otro cuadradito, dice satiety, es decir, saciedad. Y las señales para estos dos efectos son hormonas que circulan en la sangre. Entre ellas, una de las más conocidas es la insulina. Y ejercen entonces control en el hipotálamo. Y el hipotálamo a su vez envía y recibe señales, ¿ya?, de los sistemas de recompensa y placer que hay en el núcleo accumbens. Pues bien, en el individuo obeso, como se muestra al lado derecho, si ustedes se fijan, ya la balanza está desequilibrada. Predomina la conducta hedónica, es decir, la que busca el placer. De tal forma entonces de que en las comidas, especialmente aquellas que son más sabrosas, por decirlo así, hay un círculo vicioso en el cual la recompensa que lleva al placer y la motivación al placer está, ¿no es cierto?, siempre actuando. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, desde el cuadradito que dice satiety, que tiene esas dos hormonas, que a pesar de que ellas aumentan, porque tienen una flechita roja, ¿no es cierto?, que ha aumentado, y que por lo tanto se diferencia del individuo normal, esas señales están alteradas, y por eso que está allí con una X, ¿no es cierto?, de tal forma de que el control homeostático se anula en alguna manera. Y al anularse el control homeostático, que trata de mantener siempre el equilibrio entre la ingesta y el gasto, se pierde, y por lo tanto ahí tenemos un desequilibrio, y eso va a llegar entonces a la obesidad. Lo interesante de estos estudios es que la madre muchas veces es la que programa a su descendencia a ser obesos. En la madre se producen ciertos cambios que nosotros conocemos como reprogramación fetal, en los cuales hay varios factores que pueden reprogramar y generar alteraciones durante la vida infantil, o en la adolescencia o en la adultez, que pueden tener estas consecuencias, hormonas sobre todo, pero también la alimentación y la sobrealimentación. Es decir, una madre que
aumenta mucho de peso durante su embarazo, lo más probable es que está reprogramando al feto. Pero eso también se puede dar en las madres que tienen bajo peso durante el embarazo. ¿Por qué? Porque se considera que ese feto que está recibiendo poca alimentación trata de almacenar y de conservar toda la alimentación que recibe de la madre a través de la placenta, que se llama la teoría del ahorro. Entonces, cuando él crece y tiene buena alimentación, todo lo que come lo ahorra, y ya sabemos que todo el ahorro energético se transforma en grasa. Entonces hay dos fenómenos. Uno es la programación, que está determinado por el ADN, y otro es la reprogramación, que son desviaciones normales del desarrollo y que van a tener consecuencias en el periodo infantil, de la adolescencia o de la adultez. Y aquí tenemos lo que yo les decía recién. Si los niñitos son de bajo peso al nacer, porque la mamá tuvo restricción alimenticia, o de alto peso al nacer, lo más probable es que la descendencia sea obesa y tenga insulinoresistencia, ¿ya? Y también tenga obesidad abdominal. Entonces, en este periodo hay un desbalance en la expresión de estos péptidos que yo le mencionaba recién, los orexigénicos y anorexigénicos, lo que determina un perfil obesogénico de esta estructura del cerebro que es el hipotálamo, a donde llegan todas estas señales de la alimentación. Y precisamente hay un síndrome, que es el síndrome de ovario poliquístico, en el cual las mujeres normalmente tienen sobrepeso o francamente obesas. Los niñitos que nacen de estas madres se caracterizan desde que nacen por tener más peso que los niñitos que nacen de madres normales. Y cuando son adultos, ¿ya? Normalmente tienen resistencia a la insulina o son definitivamente diabéticos, tienen altos niveles de colesterol y son, como ahí se muestra en la parte de abajo, los valores de insulina muy altos respecto de los varones que nacieron de madres normales, de tal forma de que eso significa entonces de que son resistentes a la insulina o ya son francamente diabéticos. Entonces, para terminar, tengo aquí un resumen. El tejido adiposo ha estado ligado a la fertilidad y la belleza desde tiempos prehistóricos. Se podría especular que su importancia en la fertilidad condicionó que hubiese una selección genética para un mayor control. El control neuroendocrino de la ingesta energética que se relaciona con la cantidad de tejido adiposo se reprogramaría por estímulos como la hiperglicemia o la hiperinsulinemia fetal y la hiperandrogenemia, del cual yo no hablé, pero lo tengo de todas maneras aquí, que es una de las características de la mujer que tiene el síndrome de ovario poliquístico, también podría reprogramar este control neuroendocrino por mecanismos aún poco claros. Y el mensaje final, entonces, que la hiperglicemia e hiperinsulinemia materna pueden ser factores de reprogramación fetal con consecuencias en la adiposidad futura postnatal. De tal forma, entonces, que la madre debe controlar su hiperglicemia y su hiperinsulinemia. Por último, aunque hay mecanismos homeostáticos para la regulación de la ingesta alimenticia, cuyo desbalance sería consecuencia de esta reprogramación, el carácter hedonista de la alimentación es un factor importante en el desencadenamiento de la obesidad. La obesidad tiene consecuencias profundas sobre la salud en general, pero además las consecuencias sobre la salud mental agrega un peligro mayor a la obesidad. Muchas gracias. Gracias, profesor, por su charla. Voy a tomar ahora, agüita nomás. agüita.
damos paso a la posibilidad de que cada uno quiera participar haciendo una pregunta al profesor con respecto al tema que se ha expuesto en este momento. Levantando la mano porque somos toda una gran familia, así que, María Inés. No, lo que yo quiero acotar, en realidad no voy a agregar nada porque es un tema que uno no domina, pero que realmente nos ha dejado bastante preocupados, ¿no? No sé si a estas alturas de la vida podemos hacer algo al respecto. Pero había antecedentes que yo desconocía y que realmente son como preocupantes. Bueno, aparte de decir de que ha sido una excelente charla, nuestro querido amigo Sergio Recabarren, siempre él completo y bueno, es un excelente profesional, así que es el de los mejores. Agradecer por estar en esta charla y por agregar algún tipo de inquietud a este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, María Inés. ¿Algún invitado más quisiera hacer alguna pregunta al profesor Sergio Recabarren? Yo sé que son temas complejos que en alguna manera traté de hacerlo un poco más digerible, de tal forma de que entiendo de que no se sientan estimulados como a hacer preguntas tan, diría, dirigidas directamente a lo que pasa en el cerebro, pero la idea es precisamente eso, despertar la atención de que uno tiene que tener algo de fuerza de voluntad en el momento de comer. Yo lo entiendo porque yo también, si voy a un restaurante, me gusta comer algo rico, ¿no es cierto? Y no estoy pensando en los kilos que podría agregarse producto de que me estoy comiendo un lomo a lo pobre, ¿no? Uno no piensa en eso, ¿no? Ahí está el carácter hedónico, ¿no es cierto?, de la comida. Lo interesante es que si uno sabe eso, pueda más adelante, no, no digamos hacer dieta, sino que disminuir la ingesta de tal forma de compensar en alguna manera las calorías en exceso que se pudo comer en un determinado momento. Raúl, por favor. Buenas noches, estimado amigo Sergio, y buenas noches las damas presentes y estimados amigos. Un agrado una vez más participar en esta interesante charla. Tengo una pregunta con respecto a la hipófisis. Si tiene alguna función especial, porque se encuentra debajo del hipotálamo y se opera, se extirpa de alguna manera. Yo no sé si esto trae alguna consecuencia con la obesidad o al mantenerla puede tener algún grado que tenga que ver con el consumo de drogas. Interesante la pregunta, porque precisamente, como muy bien lo decía Raúl, el hecho de que la hipófisis esté debajo del hipotálamo, el hipotálamo es el que gobierna la hipófisis. La hipófisis secreta una serie de hormonas y muchas de ellas precisamente van a influir en el apetito. Las catecolaminas, los corticoides, ¿no es cierto?, que son mediados por la hipófisis, no directamente desde el hipotálamo, pero o la hormona del crecimiento, por ejemplo, todas ellas en alguna manera van a influir en este apetito homeostático, ¿ya? Por ejemplo, si yo secreto más hormona del crecimiento, voy a tener mayor metabolismo, y ese mayor metabolismo va a significar que yo tengo que agregarle la energía que gasté en ese mayor metabolismo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las hormonas que vienen de la corteza adrenal o de la médula adrenal y que están relacionadas con el estrés. Las personas que están y viven estresadas y que proviene, ¿no es cierto?, la señal desde el hipotálamo, pasan a la hipófisis y de la hipófisis a la glándula adrenal. Si está muy estresado va a tener altos niveles de cortisol, altos niveles de catecolamina y eso va a aumentar el metabolismo, va a gastar más energía y por lo tanto puede tender a bajar de peso. Entonces, en alguna manera,
el rol intermediario que tiene la hipófisis en estos procesos es bastante importante. Si hay tumores que afectan a alguno de estos tipos de células, eso puede repercutir entonces en la presencia o no de obesidad. Podemos tener el efecto contrario, ¿ya? Que enflaquezca. ¿Ya? ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Gabriel, Sí, por favor. una suerte de testimonio, básicamente, porque de todo lo mencionado, creo que todo. Diabético, hipertenso. Tengo problemas más o menos serios con el tema de la comida, todo lo que se ha comentado. Entonces, teniendo ya estas afecciones, ¿qué se puede hacer? Porque se hace realmente incontrolable de repente no sé si sea gula el término, pero comer en forma desordenada, no hay, yo sé que me hace mal comer, pero sigo comiendo, sigo tomando bebida Coca-Cola. Es algo bastante complejo, po, porque tan adulto no soy, y uno quisiera vivir un poco más y sabe que al paso que va, no va a llegar muy lejos. ¿El tratamiento sería psiquiátrico, por ejemplo? No creo. Fíjate, yo creo que cada uno de nosotros tenemos la fuerza de voluntad para manejar la cantidad de comida que podemos ingerir. Si quisiéramos resumir lo que yo dije, ¿no es cierto? Tú estás descompensado porque el carácter hedónico de la comida está prevaleciendo sobre el no hedónico o homeostático. Y eso es difícil de manejar, pero requiere fuerza de voluntad. Por esa razón es que los otros temas que tenemos incluidos en este ciclo y que me gustaría invitarte a que participes, sobre todo el manejo dietético de la obesidad, porque la nutricionista nos va a dar varias pistas de cómo manejar la comida diaria, por decirlo así. De tal forma de que, por lo que yo entiendo, fundamentalmente, cuando uno quiere conservar el peso, lo que tiene que hacer indudablemente es disminuir las calorías. Pero disminuir las calorías, muchas veces uno dice, ¿pero qué calorías disminuyo? Porque hay tres tipos de alimentos: proteínas, lípidos, ¿no es cierto?, hidratos de carbono. Y siempre uno le echa la culpa a los hidratos de carbono o a las grasas. Y todos los necesitamos. Necesitamos hidratos de carbono, necesitamos grasa y necesitamos proteína. Entonces, ellos dan fórmulas, ¿no?, que yo no me las conozco, de tal forma de que cierta cantidad de hidratos de carbono por día, cierta cantidad de proteína y cierta cantidad de grasa. Y lo otro, que es lo que yo acostumbro a seguir, son 5 comidas diarias. Y uno dice, pero con 5 voy a comer más. No, se trata precisamente de comer menos. O sea, cada una de las comiditas, por decirlo así, es de pocas calorías. El desayuno, una pequeña comida a la media mañana, el almuerzo, después otro a media tarde y luego la cena. O sea, 5 comidas pequeñas. ¿Por qué? Porque eso permite entonces de que el páncreas no secrete exceso de insulina, que ya vimos en alguna manera, la insulina es un potenciador del apetito, ¿ya? Entonces, de esa forma, los niveles de insulina se mantienen relativamente estables, ¿ya? Y eso ayuda entonces a la parte homeostática. Y si uno se extralimita, por decirlo así, de ello la cantidad de calorías que ingiere un día, uno dice, mañana voy a trotar. Pero ya viste que el trote de media hora, 11 kilómetros por hora, que ya prácticamente es correr, lo único que te va a sacar a lo mejor fue el pan que te comiste en la mañana, pero todas las otras calorías del día van a quedar desequilibradas. Entonces, lo importante es, yo no estoy diciendo a propósito de que no es bueno el ejercicio. El ejercicio es bueno en el sentido que mejora la sensibilidad de los tejidos a la insulina, ¿ya? Y eso es sumamente importante. Pero lo único que facilita el disminuir de peso
es disminuir las calorías diarias que uno ingiere. Nada más. Disminuir las calorías diarias que uno ingiere. Y hay tablitas que muestran cuántas calorías tiene una cosa, cuántas calorías tiene otra. Y uno mismo se podría hacer una tablita en la cual se muestra la cantidad de calorías que tú comiste en el día. Mañana yo te sugiero que todo lo que comiste lo anotes y después eso lo transformes en calorías. Es decir, ¿cuántas calorías te comiste mañana? Y ahí decir, yo necesito solamente 2.500 y me comí 3.500. Por lo tanto, mañana, es decir, pasado mañana, en alguna manera, tengo que disminuir esas 1.000 calorías que comí en exceso. O sea, es relativamente sencillo, por decirlo así, pero sumamente difícil cuando uno tiene un plato apetitoso delante. Amigos, ¿alguien más quisiera hacerle alguna pregunta al profesor? Hola, a mí me gustaría comentar algo. ¿Sí? ¿Se Sí, escucha? Esteban, di nomás. Lo que pasa es que, bueno, pareciera ser, yo soy nutricionista y creo que hay una colega por ahí también conectada. Y bueno, llevamos años trabajando con el tema de las personas con obesidad. Y bueno, dentro de los factores que usted mencionó también, ¿cierto? Hay muchos otros que tienen que ver con el desarrollo de la obesidad. Entonces, por años en Chile se ha tratado de trabajar esto de la obesidad y uno ve los resultados de la estadística, esto va en aumento. Entonces, no sé si dentro de lo que usted ha visto, eh, ¿cómo poder abordarlo de alguna manera? Porque pareciera ser que la solución, entre comillas, es fácil, es alimentación y ejercicio. Pero lo que hemos visto en la práctica es cómo hacer que la gente dure en estos planes, porque en lo que uno ve es que las personas empiezan una dieta y dura, no sé, una semana. Lo mismo con ejercicio, 2, 3 días y era. Entonces, ¿cómo de alguna forma trabajarlo? Porque pareciera ser que todo lo que se ha hecho no tiene resultado en el país. Entonces, no sé qué ha visto usted al respecto. Mira, yo hago una analogía con lo que ocurre con otros tipos de situaciones como puede ser el SIDA. Han habido campañas a lo largo de todo el mundo, ¿no es cierto?, no digamos en contra del SIDA, sino que para prevenir el SIDA. Y el resultado es que todos los días se agrega un número importante de sidóticos. ¿Por qué? Porque las campañas universales, claro, ayudan a sensibilizar a la gente respecto de un problema, pero individualmente uno no lo toma en cuenta. Veamos lo que está ocurriendo con la pandemia actual. ¿Cuánto ha costado? Recién se está, ¿no es cierto?, entendiendo por la gente de que es bueno usar la mascarilla. Pero ¿cuánto ha costado que la gente incorpore eso, ¿no es cierto?, en su vida cotidiana? Entonces, siempre desde el punto de vista poblacional, en las campañas educativas, a algunos les toca más y a otros les toca menos. Y yo creo que a pesar de ello hay que estar permanentemente entonces presionando, por decirlo así, a seguir ciertas normas básicas conductuales. Y en el caso de la obesidad, que todo el mundo lo reconoce, ¿no es cierto?, hay que seguir con estas campañas y por eso es que el Centro Cultural y Social Carlos Los Santos Segura consideró que era bueno traer estos temas para que la opinión pública siga recibiendo alguna información que es un poquito más, diría yo, basada científicamente, para que puedan ellos tratar de cambiar o hacer cambiar a otros, ¿no es cierto?, su conducta normal. Yo creo que la mayor parte de la gente recurre a aquellas cosas extremas y lo ideal es no tener que recurrir a las cosas extremas. Muchos obesos o con sobrepeso dicen, no me preocupo porque voy a la cirugía bariátrica y con eso resuelvo que baje 40 kilos al tiro de peso. Pero eso es un extremo.
¿ya? Circunstancia que debiera evitarse tener que llegar a condiciones tan de alteración de la salud para tener que recurrir entonces a la cirugía. En circunstancia de que uno a largo plazo, ¿no es cierto?, puede llegar a alcanzar un equilibrio. Yo no digo que sea fácil. Yo creo que es una de las cosas más difíciles, así como es difícil que una persona que es adicta a una droga pueda abandonar esa droga. ¿Eh? Aquí también, como el alimento pasa a ser en definitiva una droga, cuesta precisamente que las personas puedan modificar su conducta. ¿Ya? Y en ese sentido, Esteban, yo creo que la labor que realizan los profesionales de la salud, como los nutricionistas, es fundamental. ¿Ya? Porque a lo mejor con ejemplos sencillos es posible lograr que las personas cambien sus hábitos de alimentación. Va a tomar tiempo, va a tomar mucho tiempo. Piensa tú que lo que yo mencionaba ahí en una diapositiva, que si uno quiere bajar 1 kilo a la semana, debiera bajar algo de 1.700 calorías por día, lo cual es difícil. Imagínate a alguien que tiene un sobrepeso de 40 kilos. Necesitaría, teóricamente, ¿no es cierto?, 40 semanas. 40 semanas son 10 meses. Entonces, esa persona al final se siente frustrada, porque si no baja de peso, se siente frustrada y vuelve a comer como comía antes. Dice, no, me doy por vencido prácticamente. Entonces, requiere esfuerzo y fuerza de voluntad y ayuda profesional, ¿no es cierto?, como la que ustedes dan, Esteban, para que las personas puedan ir paso a paso bajando de peso. Y cuando ya han llegado a un equilibrio, que lo puedan conservar. Sí, es complejo la verdad, porque, y más ahora, post pandemia, porque uno ve en los niños sobre todo, que han aumentado un montón de peso y lamentablemente la obesidad a nivel nacional pasó ya a un segundo o tercer plano. Primero está Claro. COVID y ahora, lamentablemente, muchos programas de salud se están orientando a lo que es hoy en día el boom, que es la salud mental. Y lamentablemente la salud mental también va asociada a obesidad, porque salud mental significa, entre comillas, depresión o estrés, ¿cierto? Y el estrés, por lo general, la gente lo transporta, ¿cierto? O lo refleja en la alimentación. Finalmente todo termina en la comida, po. El estrés, la felicidad, la tristeza, ¿cierto? Todo cae acá. Y lamentablemente la obesidad es como el factor común entre las principales causas de muerte en Chile, pues, cáncer, enfermedades cardiovasculares, y no se le da el Exacto. peso que requiere. Claro. Es que estamos, como dije yo al comienzo, en una sociedad obesogénica. La publicidad que se le da a los alimentos, sobre todo aquellos alimentos procesados que tienen alto contenido de calorías, ¿no es cierto?, hace que las personas tiendan, ¿no es cierto?, a consumirlas. Entonces, la misma sociedad en sí mismo tiende a eso. Y por eso que esa campaña de colocar esos cuadraditos, ¿no es cierto?, negros, de peligro, de altas calorías, alta concentración de grasa, que hizo el senador, ¿cómo se llama? Ustedes seguramente se acuerdan mejor que yo. Monker parece, ¿no? ¿Ah? ¿Monker puede ser? No, Monker fue al revés, porque él quería que comiéramos más. Acuérdate, no. CONIN, la Corporación de Alimentación del Niño Desnutrido, que no creo que él nos haya llevado a esto otro, sino que yo diría que es el medio ambiente el que nos lleva a eso. Gabriel decía que él se siente feliz cuando toma Coca-Cola, porque en alguna manera la publicidad de la Coca-Cola siempre está asociada a juventud, alegría, alto espíritu, ¿no es cierto? El día que la Coca-Cola no haga publicidad
no estoy en contra de la publicidad, sino que el día que la Coca-Cola no haga publicidad, nadie va a tomar Coca-Cola porque es la bebida más mala que hay. Si uno asocia el aviso publicitario con la bebida, ¿ya? ¿Qué pasó cuando cayó el socialismo real, ¿no es cierto?, en Rusia? ¿Qué fue lo primero que abrieron y lo primero que querían los rusos? Tomar Coca-Cola y comer, ¿cómo se llama?, McDonald's. Porque la publicidad de ellos va hacia la parte hedónica, al placer. Entonces habían colas de cuadras y cuadras de gente que quería tomar Coca-Cola con McDonald's. Y cada McDonald's, cada sanguchito de estos hamburguesas, son como 1000 calorías. ¿Se fijan? Entonces, es muy complejo. Nuestra sociedad es obesogénica, sobre todo porque hay abundancia de alimentación. Y en alguna manera, aquella alimentación que es más peligrosa, entre comillas, es la más barata. ¿Se recuerdan ustedes los Super 8? Costaban 100 pesos, ¿no es cierto? ¿Quién no tenía 100 pesos y se comía un Super 8? ¿Y alguien miraba cuántas calorías tenía ese Super 8? Como 400, 500 calorías. ¿Ya? Entonces, eso es lo que en alguna manera nos lleva al carácter hedónico de la comida. Y recuerden, lo hedónico es más poderoso, por decirlo así, que el control no hedónico de la comida. Bueno, yo creo que ustedes ya están cansados. Hemos estado... ahora nos vamos a ir a comer. Un rico McDonald's. Lo vamos a pedir a través del Uber. Coca-Cola, una piscola. Con una piscola. Imagínense, ya, Uber, un montón de esas cuestiones le llevan la comida a la casa, porque es más fácil. ¿Ah? ¿O no? Amigos, yo creo que ha sido una noche destacada al Centro Cultural y Social Carlos de los Santos Segura. Ha sido un orgullo tener a este profesional que no haya dictado esta charla, porque de forma muy pedagógica, muy cercana, de repente temas que parecieran complejos, bueno, son complejos estudiarlos, pero él lo ha traducido de una forma y un lenguaje accesible a cada uno de nosotros, lo cual se refleja en cosas de la propia vivencia de cada uno. Ya varios amigos han sido capaces de explicar incluso propias vivencias de la dificultad que cuesta para cada uno de nosotros poder aceptar y tomar la decisión y la voluntad de hacer este cambio. Por eso agradecer al profesor Sergio Recabarren Morgado, que es presidente del Centro Cultural Carlos Los Santos Segura, agradecer su participación y también a los asistentes, y recordarles que el próximo lunes seguimos en este ciclo de charla con la invitación o la participación del psicólogo Javier Isla Alarcón, quien nos presentará el tema aspectos psicológicos de la obesidad. Tema relacionado con esto, es decir, y de suma importancia, porque de alguna forma uno va entendiendo que esto es una cadena, y de alguna forma esta cadena se configura con todos los eslabones. Después vendrá el tema médico y por fin terminaremos con el tema nutrición. De por sí, para este centro cultural es una felicidad contar con la asistencia de las personas hoy día y que puedan asistir el próximo lunes y el resto de la charla. Muchas gracias y buenas noches.